Estimado público, bienvenidos a nuestro podcast de nuestra obra favorita, El Túnel, escrita por el autor argentino Ernesto Sábato. Somos estudiantes de la institución educativa 0482 Ciro Saldaña Giraldo, de la ciudad de Bellavista, región San Martín. Soy Narvin Gerson Izquierda Díaz, Lisette Salvador Delgado y Abigail Piachiboy Suiza. El Túnel es una novela publicada en el año 1948. Es la primera novela del escritor argentino Ernesto Sábato. Es una novela admirada por la intensidad del lenguaje y las reflexiones filosóficas. Como bien se revela en el primer capítulo, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Nos cuenta el crimen cometido por el narrador y protagonista que por dependencia amorosa termina matando al amor de su vida. El Túnel nos detalla los acontecimientos y las razones que lo arrastra hasta aquel desenlace. Juan Pablo Castel deja descubierto la soledad que siente, la miseria de su alma y los sentimientos que tiene hacia María Iribarne, la única mujer que logra entenderlo. Ernesto Sábato fue un escritor, ensayista y físico argentino. Nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, provincia de Buenos Aires, y falleció el 30 de abril del 2011 en Santos Lugares. Su vida y su obra está marcada por una profunda reflexión sobre la condición humana, la injusticia social y la búsqueda de la verdad. Sábato estudió en el Colegio Nacional de La Plata, donde más tarde se graduó en la Universidad Nacional de La Plata. En 1938 obtuvo una beca para trabajar en el laboratorio Curie en París, donde se interesó en la literatura y el surrealismo. Durante su estancia en Europa, también visitó Bélgica y Alemania. A pesar de su éxito como científico, Sábato decidió abandonar a la ciencia para dedicarse a la literatura. La novela El Túnel de Ernesto Sábato es una obra psicológica y filosófica que explora la mente de un protagonista obsesivo, Juan Pablo Castel, el cual, debido a sus comportamientos y actitudes hacia María, lo llevan a cometer un crimen. La obra aborda temas como la soledad, los celos, la obsesión y la incapacidad de comunicarse efectivamente con los demás. Si comparamos el tema con nuestra realidad, se podría relacionar con los feminicidios que ocurren dentro de nuestro país y en el resto del mundo, ya que Sábato muestra dentro de su novela cómo la falta de empatía y comprensión puede llevar a un individuo a cometer actos extremos como el asesinato, causado por una relación no correspondida o llena de inseguridades. En la obra, Castel desarrolla una obsesión enfermiza hacia María, distorsionando la realidad de sus acciones y motivos por los cuales llega a un desenlace trágico. Gerson, Juan Pablo Castel también deja descubiertos sus miedos e inseguridades que lo llevan a pensar y detentar en las palabras de María Iribarne, disminuyendo la credibilidad del amor que siente por ella. Lisette, ¿sabías que en 1945 publicó su primer libro de ensayos, Uno y el Universo, en el que ya se vislumbraban sus preocupaciones filosóficas y existenciales? Una de sus obras principales es El Túnel, en 1948, sobre héroes y tumbas en 1961 y Abaddon el Exterminador en 1974. En su vida personal, Ernesto Sábato estuvo casado con Matilde Kuzminski Richter, con quien tuvo 2 hijos, Jorge Federico y Mario. Pasó los últimos años de su vida retirado en su casa de Santos Lugares, donde continuó escribiendo y pintando hasta su muerte a los 99 años. Abigail y Lisette, en conclusión, El Túnel sigue siendo relevante hoy en día porque nos confronta con temas profundos de la condición humana y además el autor realiza una comparación entre la vida como una luz del razonamiento y a la vez como una larga pesadilla que uno puede librarse a través de la muerte. Sin embargo, esta se puede contrarrestar si nos enfocamos más en la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto. Además, podremos centrarnos en otras actividades más productivas. Gerson y Abigail, Juan Pablo Castel además es sinónimo de incomprensión, soledad y obsesión. Obsesión que crece durante meses buscando a María Iribarne. En la actualidad se puede notar el machismo que hay en la sociedad y vemos muchas personas que pasan sus vidas en expectativas, deseando volver a la realidad. Y es tan grande ese deseo que en ciertas ocasiones se convierte en una obsesión hacia un amor no correspondido que llega a la mente y enloquece la razón. Gerson y Lisette, ¿sabían que la obra El Túnel de Ernesto Sábato ha recibido diversas críticas, tanto positivas como negativas, desde su publicación?
Uno de los puntos más destacados en su contra es visión pesimista de la humanidad, caracterización de protagonista, estilo narrativo, representación de los personajes femeninos y el enfoque psicológico. La vida de Sábato refleja una intensa búsqueda intelectual y moral, marcada por su comprensión con la justicia y su profunda humanidad. Su legado literario y su trabajo en defensa de los derechos humanos lo han convertido en una figura central de la cultura argentina y latinoamericana. Abigail, además es impresionante cómo la obra llega a ser titulada de manera simbólica como el túnel, significando el proceso de relación que hubo entre María y Castel, poniendo como inicio el encuentro que hubo entre estos dos personajes y el final marcado por la muerte de María. Gerson y Abigail, mi opinión es que nosotros como jóvenes debemos salir de este mundo paradójico y mejor dedicarse a la literatura, al deporte, a la música y al arte, ya que eso nos ayudará a tener una vida sana. Gerson y Lisette, en mi opinión, el protagonista Juan Pablo Castel estaba consumido por sus celos y paranoia que acaba con la vida de María. Por eso yo pienso que nos sumerjamos más en la literatura, llenándonos de conocimientos para evitar vivir esos mundos de oscuridades como la obra El Túnel, tratando de escapar de la oscuridad que hoy vivimos día a día por amores no correspondidos. En la introducción de la edición de la editorial Cátedra, en el 2013, el crítico y escritor argentino Ángel Leiva dice: Ernesto Sábato es importante y su obra alcanza hoy en día un lugar preferencial entre los fundamentales escritores de este siglo. Sin duda, coincidimos con esta afirmación realizada por el crítico Ángel Leiva, ya que Ernesto, a través de su obra, nos demuestra que la problemática presentada aún sigue vigente en la actualidad y que como la obsesión se vuelve incontrolable al punto de convertirse en locura. Por eso, nosotros los invitamos a sumergirse en el placer de la lectura de El Túnel, por el cual te aseguro que te atrapará entre sus páginas y entrarás en este túnel psicológico y literario. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast.